Reconocidos juristas, tanto Gutiérrez Priego como Eduardo Andrade, advierten obviamente a Claudia Sheinbaum Pardo, también advierten al Poder Legislativo que es necesario actuar a la brevedad. Si bien dicen no pueden hacer nada en contra de una reforma constitucional que ya es ley, que no está, a ver si la aprueban o no. A ver, ese es un gran detalle. No, no es una iniciativa de ley, esto ya está aprobada. Las dos iniciativas que manda la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, son adicionales. La ley de reforma al Poder Judicial, esa ya está votada. Esa es una ley de la Constitución. Lo que sigue es la pura grilla que trae Norma Piña y dicen, en todo caso, lo que estamos viviendo es grave y podría darse una situación de dictadura, pero en la Corte, que es a la que tienen que detener y parar en seco. No debe tardar mucho porque lo que ha hecho Norma Piña el día de hoy al admitir a trámite y echar por la borda lo que propusieron las ministras Yasmín Esquivel Moza y la ministra Lenia Batres Guadarrama, fue solamente para darle estos asuntos expedientes a sus consentidos o personas que están de su lado. Ella se siente todavía muy segura, pero está jugando a las vencidas en un juego perdido, está hasta el cuello y quizás, si se da cuenta, piensa que los que la defienden la van a salvar de esto. Lo que hizo el ministro Lainez, salvo su mejor opinión, fue expresar su opinión. En sus asuntos no se pide la suspensión. En el que se pide la suspensión es en el del ministro Alcántara, González Alcántara. Entonces no se tiene que hacer ninguna precisión, como usted sabe, cuando no se pide la suspensión. Y con posterioridad vamos a ver precisamente el tema en esta misma sesión de proyectos de la ministra Lenia Batres, si amerita o no, si se pueden, en este tipo de controversias, se puede dictar o no medidas cautelares. Entonces es un asunto que todavía vamos a entrar a discusión, que es precisamente el que sigue, y los que siguen, como usted sabe. Un expediente de consulta para que previo turno a la ministra o ministro que corresponda, el Pleno determine si el decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de fecha 15 de septiembre de 2024 atenta o no contra el principio de división de poderes y otros valores constitucionales. En esta consulta, al igual que las dos anteriores, estoy proponiendo su improcedencia, desahogarse en el sentido de que la presidencia del Alto Tribunal debe desechar por notoriamente improcedente el escrito que se provee y ordenar el archivo del expediente. Es cuanto, ministro presidente. Gracias. Así estuvieron los tiros ahí en la sesión de la Suprema Corte, ya con 8, tiene sus 8 votos a favor. Eso es lo que está, mire, lo que de fondo sabemos, son 8 ministros que no van a poder detener la elección, porque esa ya es un mandato constitucional, no está a ver si la aprueban o no, esa está aprobada. Por eso la estrategia es, vamos a seguir con el proceso. Ya lo que diga Norma Piña y sus ministros, sus 8 ministros, pues es irrelevante, y no es que no le vayan a hacer caso, es que no puede actuar en contra de la Constitución. Sin embargo, le decía, juristas reconocidos, uno de ellos que aparece en redes sociales muy continuamente, César Gutiérrez Priego, señaló que este asunto, por supuesto que es delicado, se lo dijo a la compañera Meme Yamel que lo entrevistó y le dice, no, esto está delicado, esto fue lo que dijo. Esto es lo que conocemos como lawfare, ¿no? Como esa famosa guerra jurídica para no permitir que en un estado se pueda gobernar. Cuando tú estás interviniendo de forma ilegal bajo supuestos preceptos jurídicos, de acuerdo a tu propia interpretación, porque los antecedentes que se tenían en la misma Suprema Corte iban en el sentido de que no se podía parar una reforma constitucional. Incluso escuchamos a esta diputada Margarita Ríos Farjat, ministra, hacer el señalamiento de que no existía un mecanismo legal
en donde la Suprema Corte tomara atribuciones que no le corresponderían porque estaría invadiendo las facultades del Poder Legislativo. Pues ahora se tomaron esa decisión. Ese es el problema y el cual, imagínate que se llegara a dar una situación en donde la Suprema Corte considera que ellos pueden evitar que se lleven a cabo reformas constitucionales. Entonces ellos de facto se convierten en el poder supremo en este país y pueden ellos manejarse, que pueden estar por encima del poder legislativo y del poder ejecutivo. Eso es una violación de entrada a la autonomía de cada uno de los poderes. Y en segundo lugar, me parece, y creo que es importante señalarlo, este juicio político, ¿no?, que viene fundamentado en el artículo 110 constitucional, lo puede solicitar cualquier ciudadano. Entonces, la gente, incluso que no esté de acuerdo con la actitud de los ministros, podría presentar una solicitud de juicio político en contra de estos ciudadanos ministros por considerar que están violentando el Estado de Derecho al no acatar ya una resolución, no es una resolución, al acatar ya lo que fue el dictamen en donde se ordenó que se reformaba la Constitución, cumpliendo con todos los requisitos de orden legal por parte de un poder distinto al Poder Judicial, que es el Poder Legislativo. Y que además, obviamente, pues, se ordenó su publicación porque ya fue autorizado por más de la mitad de las legislaturas locales, porque no hubo ninguna acción de inconstitucionalidad, porque legalmente no tenían el quórum para poderlo hacer valer, y que ya incluso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, me parece que aquí sí tendríamos que utilizar una figura como el juicio político ante la necedad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de no entender la división de poderes. Y más allá de que ellos ahora están buscando que, de acuerdo a la audiencia próxima que se va a llevar a cabo en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no?, en donde estarán solicitando el hecho de que se analice esta reforma que ya se autorizó y que ya es constitucional en nuestro país, aunque ellos quieran por medio de diferentes procedimientos legales de dudosa procedencia, por no decir chicanas, ¿no? Y que, por supuesto, que solicitarán a lo mejor que existan algunas medidas de protección por parte de la Corte Interamericana. Y entraremos nuevamente en otro problema de carácter legal, ¿no?, en donde dirán, es que ya un órgano internacional como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó al gobierno mexicano que hasta que no exista una resolución no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. Y nuevamente vamos a entrar en controversias, porque si bien es cierto, los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que la Constitución, también se establece que la supremacía constitucional, cuando aquellos resoluciones o tratados internacionales vayan en contra de lo que diga la Constitución, pues será lo que dice la Constitución lo que siempre se llevará a cabo en Bueno, ahí tiene usted lo que dice César Gutiérrez Priego, que es cierto. A ver, ya tienen una petición, están buscando tiempo. Ninguna Corte Interamericana de Derechos Humanos podría estar en contra de los derechos humanos del propio país, pero conociendo los vaivenes y las formas en que todo esto se lleva a cabo, bueno, puede haber solicitudes de juicio político y no tiene que ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Cualquier ciudadano podría solicitar el juicio político a los ministros y esto podría ser motivo para que se venga una lluvia de solicitudes de juicio político por parte de organizaciones civiles, ahora sí que de la sociedad civil, en contra de lo que hace la Suprema Corte hoy. Sí, no pueden ir en contra de una ley, no pueden ir en contra de las leyes, lo dijo la ministra Yasmín Esquivel Moza, lo dijo la misma Loreto Ortiz Alf, lo dijo Lenia Batres Guadarrama, pero sus 7 ministros y Norma Piña, sí podemos, lo admitimos a trámite. Saben que van a terminar en eso, en un juicio político. ¿Cuánto va a tardar? Yo creo que va a ser muy pronto, porque pues ya si los diputados no actúan, pues puede actuar el pueblo, y el pueblo lo puede solicitar ante la Cámara de Diputados, que sería otra acción de manera inmediata, sería una acción de efectos inmediatos. El también constitucionalista
maestro en Derecho Constitucional, Eduardo Andrade, dice: nos enfrentamos posiblemente a lo que se pueda denominar una dictadura del Poder Judicial. Así lo comentó. No hay en este momento mayor actualidad desde el punto de vista jurídico que el tema de la posibilidad de que llegue a sancionarse a jueces o magistrados que no han cumplido con su deber. La consejera jurídica del gobierno, que está por entrar, Ernestina Godoy, hizo unas declaraciones que me parece que deben ser escuchadas con mucha atención. Lo cierto es que, de acuerdo a la más esencial doctrina constitucional, el Poder Judicial no puede detener el trabajo del Poder Legislativo, y mucho menos el del Poder Constituyente permanente, porque son funciones diferentes. El Poder Judicial puede sí controlar la constitucionalidad de leyes comparándolas con la Constitución, pero no puede echar abajo la Constitución. Sería colocarse por encima del poder capaz de reformar y adicionar la Constitución, que produce normas constitucionales, y esas normas constitucionales no pueden ser cuestionadas a la luz de una supuesta inconvencionalidad, que no es el caso, y menos aún tratar de detener o de echar para atrás, como ya sucedió en uno de los amparos, una suspensión con efectos restitutorios imposibles cuando está ya aprobada y vigente una reforma a la Constitución. Hay que tener cuidado con lo que está ocurriendo, porque se habla de manera superficial y como un eslogan político. Decir que rechazan la dictadura, eso vi en un gran letrero en un tribunal, cuando en realidad sería muy delicado que pensáramos que el Poder Judicial puede hacer lo que sea, puede dejar sin efecto la Constitución, puede interpretarla como quiera. Estaríamos entonces a las puertas, sí, de una dictadura, pero de una dictadura judicial. Cuidado con eso, porque los jueces tienen funciones muy importantes, pero no pueden tener todas las funciones ni todo el poder. Bueno, ahí tiene la opinión. Son especialistas ambos. Este último, Eduardo Andrade, es abogado constitucionalista y señala: tengan cuidado, se está cayendo en una dictadura, estamos cayendo en una dictadura del Poder Judicial, porque no respeta a los otros dos poderes. A ver, hablan de la división de poderes. El legislativo tiene la función de, ya lo he comentado, es el encargado de recibir iniciativas de ley, de reformar la ley, de modificar la ley, de llevar la voz del pueblo ante los otros dos poderes, al ejecutivo y al judicial. Es decir, su función está bien clara. La del titular del ejecutivo, en este caso la presidenta, tiene también funciones bien específicas. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene funciones también específicas, y el Poder Judicial también las tiene, solo que se han montado en un macho que ya se les acaba el corrido, que ya se les cansó, que van a seguir necios, es la palabra necedad, pero aguas, porque una dictadura judicial puede conllevar a un estado que lo han dicho, pero que no llega tanto, hombre. No tienen base social, no tienen apoyo social, no tienen apoyo político, porque bueno, los que los respaldan es PRI, PAN y MC, y no tienen una tercera parte ni de diputados ni de senadores. Y bajo ese criterio están solos y en despoblado. Nadie los va a poder defender cuando se llegue el momento de los juicios políticos, porque van a llegar. Es inevitable. Ante la tosudez, por mis calzones, yo soy el Poder Judicial, yo soy la ley. No, eso no es real. Eso está muy alejado de lo que es la legalidad en este país, y sin embargo lo hacen. Con una intención, sí. La intención es que sean sometidos a juicio político. Mire, pero está así rápido, eso ni chiste tiene. Quizás se les puedan fincar responsabilidades si se recurre a la revocación del mandato y a fincarles responsabilidades judiciales, porque también las tienen y son graves, no alcanzan fianza. Y luego ellos ya no van a estar ahí mismo para defenderse, porque lo que hay ahorita es un conflicto de interés. El Poder Judicial quiere defender al Poder Judicial. Hágame el fabrón cabor. Pero estaremos muy atentos. Es de cuidado esto, sí, nada más para que no se les pase a los diputados y senadores.